Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de OnlyBooks. En esta ocasión vengo a recomendarles un libro de memorias, un libro autobiográfico que me parece absolutamente increíble, que me parece magnífico. Son las memorias escritas ni más ni menos que por Roberto Gómez Bolaños, un personaje que es ampliamente conocido en el mundo de habla española, Chespirito, mejor conocido como Chespirito. Recuerden, el Chapulín Colorado, el Chavo del Ocho y muchos otros personajes más. Es un libro que me parece increíble. De hecho, me parecen tan increíbles las anécdotas que él cuenta en este libro que cuando yo lo compré prácticamente en el año de su publicación. Él publicó sus memorias en el 2006, a pocos años ya de su muerte. Roberto Gómez Bolaños murió en el año 2014, ya a una edad avanzada, murió a los 85 años de edad. Y estas memorias las escribió 8 años antes de su muerte y les decía que me parecieron en su momento tan increíbles que lo que yo podía verificar de repente de algunas cosas que él relataba aquí en este libro, pues las buscaba en internet y sucede que así como él lo estaba contando, prácticamente así es como habían sucedido muchas de ellas. De hecho, me parece una persona honesta, me parece una persona confiable Roberto Gómez Bolaños, por más que algunas de sus opiniones sí hayan sido controvertidas en su momento. Obviamente yo no estoy de acuerdo en algunas partes de la filosofía de Roberto Gómez Bolaños, pero es un personaje que globalmente me parece admirable. De hecho, en su autobiografía, en este libro, es increíblemente franco. Yo no sé cómo se atrevió a veces a relatar ciertas anécdotas y ciertas cosas y sin embargo lo hizo. Eso me parece admirable y es por todas estas razones por las cuales yo les recomiendo este libro de memorias. Además hay una cuestión. Estoy grabando este video el viernes 6 de junio de 2025. Apenas ayer se estrenó la serie biográfica, la llamada bioserie de Roberto Gómez Bolaños, que se llama precisamente como se llama este libro de memorias, Sin querer queriendo. Y pues aprovechando que ahorita de alguna manera se va a revivir el nombre, se va a poner otra vez de moda el nombre y la obra de Roberto Gómez Bolaños, pues voy a contribuir un poquito con mi granito de arena, pues porque me parece, pues yo crecí admirando la obra, admirando los programas, riéndome mucho con los personajes de Roberto Gómez Bolaños. Por más que yo ya sea grande, tengo 50 años de edad, medio siglo de edad, ya cumplí. Pues desde que yo me acuerdo, desde que yo adquirí conciencia del mundo, pues yo veía en la televisión los programas del Chavo del Ocho, Chapulín Colorado, el de los loquitos y muchas de las cosas, las películas del Chanfle, por ejemplo. Entonces es un personaje y es una persona a la que yo recuerdo con mucho cariño, Roberto Gómez Bolaños. Les repito, por más que en muchas de las cosas que él opinaba, pues yo no haya tenido esa misma opinión. Y creo que la mejor manera de recomendarles este libro es contarles algunas de las anécdotas que vienen en él. Ahora, no se preocupen, spoilers como tal no lo son porque, y la razón por la que no considero que les vaya a contar spoilers es porque el libro está lleno de cientos y cientos de anécdotas, parecen interminables, son increíblemente amenas, así que por más que yo les cuente unas 6, 8, 10 anécdotas, no voy a arruinar las sorpresas que el libro les tiene reservadas. Se los recomiendo mucho, léanlo y estoy casi seguro de que les va a gustar ampliamente. A ver, ¿qué les puedo decir? Por ejemplo, la primera anécdota que nos cuenta Roberto Gómez Bolaños, en ella tiene que ver su tío. Su tío era un doctor, era médico, que se llamaba Gilberto Bolaños Cacho, así se llamaba, y Roberto Gómez Bolaños admiraba mucho a su tío. Se nota por lo que cuenta de él en la autobiografía y en la primera anécdota que viene en el libro, la anécdota que abre de hecho el libro, nos habla acerca de un momento en 1928-1929, ya hace casi 100 años, que el tío de Roberto Gómez Bolaños recibió una llamada por la noche de una paciente que él tenía y esta paciente insistía en que ella quería ir a un baile que se iba a dar esa noche,
pero el clima no era muy favorable y ella tenía un resfriado muy fuerte, pero estaba convencida de que tenía que ir. Entonces el doctor, viendo que no podía hacer entrar en razón a su paciente, que no arriesgara su salud, la paciente le dijo: doctor, recéteme algo para el resfriado, porque de cualquier manera yo voy a ir a ese baile. Entonces el doctor le recetó una medicina y algunas horas después esta paciente le habló por teléfono y le dijo: doctor, me siento muy mal y yo sospecho que es por la medicina que me dio. Entonces el doctor le respondió, Gilberto Bolaños Cacho, le dijo: bueno, lo que pasa es que la medicina no puede hacerle daño a menos que se cumpla cierta condición. Y le explicó, y la paciente, muy preocupada, le dijo: doctor, yo cumplo con esa condición. Entonces el doctor, viendo que la vida de su paciente estaba en peligro, salió esa noche lluviosa, la visitó en la casa, y esa anécdota, que no les voy a contar cuál es el final para que ustedes, para que no les arruine, para que efectivamente no se convierta en un spoiler, y que se queden interesados en esa anécdota, tal y como terminó esa experiencia. Fue un evento fundamental, absolutamente fundamental en la vida de Chespirito, en la vida de Roberto Gómez Bolaños. Obviamente en esa anécdota hay por ahí un subtexto, un mensaje que nos está dando Roberto Gómez Bolaños entre líneas, digamos que una especie de proclamación de principios muy fuerte con la que él está abriendo el libro. Está bien, está bien. Ok, ahí está, se acepta. Es una muy buena anécdota. De hecho, esa no es la única anécdota que él tiene acerca de su tío, el doctor. Ese doctor, me puse a investigar un poquito acerca de él, porque lo que narra Roberto Gómez Bolaños sobre su tío es como que demasiado. Era el jefe de servicios médicos de la Comisión de Boxeo de la Ciudad de México, era el jefe de servicios médicos de una asociación de jockeys del Hipódromo de las Américas, tenía, por cierto, también un consultorio médico general donde sobre todo atendía a boxeadores de bajos recursos, que según nos dice Roberto Gómez Bolaños, que era practicante de boxeo, aunque nunca lo fue, me parece que a nivel profesional, siempre lo fue un practicante de boxeo a nivel amateur. Él decía que su tío tenía, el doctor tenía muy buen corazón y que el 95% de sus pacientes eran boxeadores de bajos recursos, que eran prácticamente todos. Los boxeadores eran muy pocos los que llegaban a tener tanto éxito como para alcanzar la independencia económica, y que incluso ese doctor Gilberto Bolaños Cacho era el encargado de comprar las medicinas y en lugar de cobrarle las medicinas a sus pacientes se las regalaba. También era director del general del tutelar de menores, que es aquí en México, pues es, digamos, que el lugar donde se trataba de rehabilitar pues a los menores que cometían un delito, que no se les puede clasificar como delincuentes, se les clasifica como menores infractores, y la intención no era tanto darles un castigo, sino rehabilitarlos, y el director de ese tutelar de menores era precisamente el tío materno de Roberto Gómez Bolaños, que por cierto, cuando falleció era tan querido en el tutelar de menores que los menores infractores que estaban ahí en el momento de su muerte pidieron permiso para acompañar a la procesión fúnebre, para acompañar al cuerpo, al cadáver del doctor Gilberto Bolaños Cacho, hasta el Panteón Francés, que se hallaba a relativamente pocas cuadras del tutelar de menores. Y ellos, todos digamos, los internos, los menores infractores, prometieron que no iban a tratar de escapar y que no iban a hacer nada malo mientras estuvieran en la procesión, y que iban a regresar en paz al tutelar, y lo cumplieron increíblemente. Nadie se fue, nadie se escapó. Bueno, esas son algunas anécdotas que se cuentan, pero hay muchas más. Por ejemplo, Roberto Gómez Bolaños, pues desenvolviéndose en el medio artístico en el que él desarrollaba sus actividades y siendo una persona que alcanzó tanta fama, obviamente conocía a muchísimas personas del mundo del espectáculo y conocía a muchas personas también del mundo de la política. Conoció, por ejemplo, a muchos presidentes de México en su momento. Por ejemplo, el presidente Díaz Ordaz, un presidente de muy mala memoria aquí en México, era pariente de Roberto Gómez Bolaños. Y una de las anécdotas más increíbles que nos cuenta Chespirito en su libro es acerca de uno de los expresidentes que todavía vive, uno de los presidentes más sonados de la historia de México,
que nos cuenta una anécdota de la niñez de ese expresidente, pero precisamente es una anécdota que le fue contada a Roberto Gómez Bolaños por su tío el doctor Gilberto, y es una anécdota que si ustedes la leen, está prácticamente al principio del libro, no lo van a poder creer. Es un chisme que se tiene acerca de un presidente, un chisme muy famoso y que aquí resulta que sale verificado, que efectivamente es algo que pasó, pero eso no les voy a arruinar con un spoiler. Léanlo ustedes, consíganse el libro y disfruten de la anécdota. Obviamente, pues aquí siendo el inicio de la vida de Roberto Gómez Bolaños, las primeras páginas, los primeros capítulos del libro, pues se concentra en lo que le pasó, sobre todo pues en Ciudad de México, aquí en el país. Ya conforme van avanzando los capítulos y él pone en marcha el proyecto del Chavo del Ocho, del Chapulín Colorado y de todas estas series que lo hicieron tan famoso, empieza a relatar los viajes que hizo a Centroamérica y a Sudamérica, y eso creo que le va a parecer muy interesante a todos los que vivan en esa parte del continente americano. Así que hay para todos, absolutamente para todos. Es un libro que va a despertar el interés de aquellos que decidan leerlo, que decidan conseguirlo. Pero pues, hay muchas más anécdotas. Por ejemplo, una anécdota que a mí me pareció muy interesante es la anécdota del Tarzán. El Tarzán era un perro callejero que adoptó la familia Gómez Bolaños. Lo que pasa es que ellos eran tres hermanos. Era el mayor, se llamaba Francisco, el de en medio era precisamente Roberto Gómez Bolaños, y el menor era uno que también se volvió muy conocido, Horacio Gómez Bolaños, que si recuerdan la serie de televisión del Chavo del Ocho, era el famoso Godínez. Bueno, Horacio Gómez Bolaños siempre participó mucho con Chespirito, fue un gran apoyo en todos sus proyectos. Y cuenta Roberto Gómez Bolaños, cuenta Chespirito, que un día cuando él era muy niño, habrá tenido unos 10 años de edad, yo creo, más o menos, iban regresando a casa, Francisco, Roberto y Horacio, y vieron que había toda una aglomeración de curiosos en la calle, vieron que había unos policías y en la calle había un perro muerto, que lo habían matado a balazos. Sucede que el perro tenía rabia y cuando Chespirito vio al perro muerto, le dijo a su hermano Francisco, oye, ¿qué no es ese el Tarzán? Y entonces su hermano Paco, su hermano mayor, le dio un codazo, dándole a entender que se callara, porque pues obviamente el perro había causado muchos destrozos, había mordido levemente a dos niños de un kinder que estaba frente a la casa de Roberto Gómez Bolaños, y pues no se querían meter en problemas, porque efectivamente era un perro callejero, pero era un perro que de alguna manera estaba, digamos que semi-adoptado por parte del hermano mayor, del hermano Francisco, pues ya se quedaron callados para no sufrir las consecuencias, pero resulta que el perro antes de ir precisamente a esa parte de la calle estuvo esto fue en la colonia del Valle, aquí en la Ciudad de México, es una colonia bastante popular aquí y conocida en la Ciudad de México, estuvo en el mercado de la colonia del Valle y mordió más o menos a 30 personas. Como el perro estaba rabioso, tuvieron que vacunar a todos. En ese entonces nos cuenta Roberto Gómez Bolaños que la vacuna para la rabia era una vacuna que se tenía que administrar con 20 piquetes a lo largo de 20 días seguidos. No es como la vacuna de hoy, que ya son muy, muy poquitos piquetes. Y pues ellos también tuvieron que ser vacunados porque aunque ellos se encontraron con el perro y estuvieron jugando con él y no los mordió porque estuvieron con él unos días antes, lo más probable es que la rabia en ese momento en el perro ya fuera transmisible y pues los estuvo lamiendo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues, mientras jugaban con él, también tuvieron que vacunar a los hermanos Gómez Bolaños. Es una anécdota de cosas realmente que parecerían pequeñas, que parecerían muy incidentales, pero pues que no lo son desde el momento en que se jugó la vida Roberto Gómez Bolaños, si no se hubiera jugado la vida, si no se hubiera vacunado contra la rabia, pero que lo cuenta de una manera que lo hace absolutamente apasionante. También, por cierto, nos cuenta
una historia una historia un tanto increíble acerca de la boda de su mamá y su papá. Su mamá se llamaba Elsa Bolaños Cacho y su papá se llamaba Francisco Gómez Linares. Entonces, cuando se casaron, pues llegó el momento en la boda en la que el padre dijo la típica frase de quien no está de acuerdo con esta boda o que quien conozca algún impedimento para que esta boda se lleve a cabo, que hable ahora o que calle para siempre. Increíblemente, sí hubo alguien que tenía un impedimento para que la boda se llevara a cabo. En ese momento se levantó una señora con un niño pequeño y dijo, yo tengo un impedimento y el impedimento es que este niño es un hijo mío y del novio. Todos se quedaron sorprendidísimos. El padre se llevó a todos los implicados, al novio, a la novia y a la señora con el niño, se los llevó a una oficina privada en la sacristía y tiempo después salieron, parece que se pusieron de acuerdo y la boda efectivamente se llevó a cabo. La boda no se canceló. Ya después nos cuenta Roberto Gómez Bolaños que su papá murió trágicamente a una edad muy temprana. Tiene mucho que decir acerca de la causa de muerte de su papá. Murió poquito después de que cumpliera 40 años y los dejó huérfanos. Su hermano mayor tenía 9 años, Roberto Gómez Bolaños tenía 6 y su hermanito Horacio tenía 5 años. Su papá los dejó con muchas deudas. Eh, bueno, es algo que yo prefiero que ustedes lean. Es una parte un poco triste de la vida de Roberto Gómez Bolaños, pero pues que lo curtió en las terribles realidades que a veces nos tiene la vida. Su mamá afortunadamente era muy luchona y lo sacó adelante, pero sí nos da aprendizajes muy valiosos a partir de las anécdotas que él nos cuenta y específicamente a través de esta que fue la muerte de su papá, que él parecía que iba a ser un artista, se dedicaba, era un dibujante y un pintor de muchísimo talento, tocaba instrumentos musicales, pero bueno, su carrera fue cortada por esta muerte terriblemente temprana y Roberto Gómez Bolaños quedó huérfano de padre, pero como les digo, su mamá lo sacó adelante. Además, Roberto Gómez Bolaños, por ejemplo, nos cuenta que él tenía un trauma, tenía un complejo de inferioridad relacionado con su estatura. Era una persona, todos se habrán dado cuenta si han visto El Chavo del Ocho, era una persona muy bajita, tenía una estatura de 1,60 m y él lo compensaba siendo muy peleonero. De alguna manera pues, sí tenía que compensar ese trauma de su estatura, entonces él aprendió a pelear muy bien, aprendió a boxear, aunque como les dije hace unos minutos, no de manera profesional, y era bastante bueno para los golpes. De hecho, él de alguna manera inconscientemente para establecer que nadie se podía meter con él, cada vez que llegaba a una nueva escuela, prácticamente el primer día siempre le tocaba pelearse con alguien y cuenta anécdotas relacionadas con esto. Por ejemplo, en la Ciudad de México a principios de los años 80, finales de los 70, principios de los años 80, hubo un jefe de la policía de la Ciudad de México. En ese entonces Ciudad de México se llamaba Distrito Federal y ese jefe de la policía, muy corrupto, se llamaba Arturo Durazo Moreno. Uno de los personajes digamos que de leyenda negra, muy muy famosas aquí en México y específicamente en la ciudad. Cuenta Roberto Gómez Bolaños que él conoció a Arturo Durazo Moreno cuando los dos eran, bueno, cuando él era niño y cuando Arturo Durazo era un jovencito. Lo que pasa es que se llevaban 10 años. Arturo Durazo era 10 años mayor que Roberto Gómez Bolaños y Chespirito vivía en la calle privada donde también vivía la novia de Arturo Durazo. Entonces, como Chespirito todavía era muy joven, Arturo Durazo llegaba a la privada y lo agarraba como mandadero, como recadero, para llevarle recados a su novia. Roberto Gómez Bolaños cuenta que admiraba muchísimo a Arturo Durazo porque era una de las personas que sabía pelear mejor de todos los que él llegó a conocer en la vida. Era muy bueno para los golpes, pero que esa admiración se le acabó una vez que iban por la calle y él cuenta que a 3 personas, 3 albañiles, él cuenta Roberto Gómez Bolaños, tuvieron la mala fortuna de echarle un piropo
a la novia de Arturo Durazo. Entonces obviamente Arturo Durazo se enfureció, se agarró a golpes con los tres, los venció a los tres, pero no contento con haberlos vencido, mientras estaban en el piso siguió golpeándolos salvajemente, y eso no le pareció correcto obviamente a Roberto Gómez Bolaños, que dentro de todo era una persona muy ética, aunque muchos podrán discutir eso, pues porque efectivamente pues, era humano y se equivocó muchas veces en su vida, pero pues dentro de lo posible él trataba de hacer las cosas tal y como debían de ser, según se lo dictaba su conciencia, y ahí pues cortó cualquier relación que pudiera tener de amistad con Arturo Durazo Moreno. Y hay muchas anécdotas más. Otra anécdota muy interesante de la juventud de Chespirito es una vez que se celebraba la independencia de México, que la independencia de México se celebra el 16 de septiembre. Entonces el 15 de septiembre en la noche es una fiesta tremenda aquí en el país, y en ese entonces, hace muchísimos años, pero muchísimos años, yo creo que esta anécdota será como de 1940 y tantos, casi 1950. Él cuenta que él y sus amigos se fueron a celebrar la independencia de México al bosque de Chapultepec. Ya una vez que estaba anocheciendo, se regresaron caminando hasta la colonia del Valle, y cuentan que ya era muy de noche, que ya era cerca de la medianoche, y ya al estar entrando a la colonia del Valle, lo único que estaba abierto era una tepachería. Una tepachería es un lugar donde se vende tepache. El tepache es una bebida muy tradicional mexicana, que tiene un cierto nivel de muy, muy bajo de alcohol. Se hace con cáscara de piña fermentada, y pues era el único que estaba abierto. Entonces todos sus amigos y él se distribuyeron en las pocas mesas y en las bancas que estaban alrededor de la tepachería, pero en medio de una banca, justamente en medio, estaba una persona, estaba un señor ahí sentado, y les pareció un tanto injusto que no se quisiera hacer a un lado, porque ellos se querían sentar. Entonces uno de ellos llegó y lo movió y le dijo: oiga señor, ¿no se puede hacer a un lado? Entonces en cuanto tocaron al señor, eh, se dobló en la banca. Resulta que estaba muerto y tenía un picayelos clavado en la espalda. Entonces los amigos de Roberto Gómez Bolaños y él mismo, que o sea, ya eran jovencitos, pero tampoco eran suficientemente maduros como para manejar una situación así, se echaron a correr cada uno hacia sus casas. Y dice Chespirito que 2 o 3 días después, en la edición vespertina de un periódico, vieron una nota muy pequeña que hablaba sobre ese caso, sobre una persona de identidad desconocida que había sido encontrada asesinada en una banca cercana a una tepachería por la colonia del Valle. Cosas pequeñas, pero pues ya nada más las consecuencias que tuvieron el final de la vida de una persona, que nos cuenta Roberto Gómez Bolaños, y que adereza mucho esta, esta narración acerca de sus primeros años de vida, acerca del Chespirito joven. Otra anécdota relacionada muy con la mexicanidad, que tiene que ver con una palabra que es famosa aquí en México, la palabra cácaro. Sucede que antes, cuando en los cines antiguos, que a mí me impresionaban mucho, yo todavía alcancé a ir a ese tipo de cines que tenían una estructura, que eran cines enormes, hoy en día son estructuras enormes, pero se reparten en muchísimas salas pequeñas y medianas de proyección. Antes eran cines que tenían a veces, esos edificios enormes tenían una sola sala de proyección, y era impresionante porque había muchísimos asientos disponibles, y ahí la gente, cuando era una película popular, pues era todo un mar de gente el que entraba al cine. Entonces había una parte baja, que era la parte de luneta, y la parte de arriba, que era la parte de gallola. Bueno, pues aquí en México había una palabra que se utilizaba mucho en ese entonces, que era la palabra cácaro. Lo que sucede es que cuando se proyectaba la cinta, pues muchas veces era poner una cinta, se acababa, se ponía la siguiente cinta para que continuara la proyección de la película, y si el encargado de la proyección no estaba atento, pues podía haber una pausa considerable entre cinta y cinta. Bueno, pues cuando llegaba a suceder eso, aquí en México se tenía la costumbre de gritar cácaro,
así se decía, cácaro, o sea, como que ya no, era una especie de advertencia al que estaba proyectando la película de que, oye, no te distraigas, haz bien tu trabajo, y entonces ya ponía el siguiente rollo y continuaba la proyección de la película. Roberto Gómez Bolaños conoce el origen de la palabra cácaro, dice que incluso conocía a la persona, digamos, a la cual se le debe la invención de esta palabra. Esta persona se llamaba Ángel Ruiz Elizondo y dice que todos fue provocado porque ese grupo de amigos donde estaba Roberto Gómez Bolaños y Ángel Ruiz Elizondo iban a un cine que se llamaba Cine Moderno en la Colonia del Valle. Bueno, entraban al cine moderno y uno de los proyeccionistas de las películas tenía la piel muy marcada, digamos como cuando te queda la piel marcada por culpa de la varicela, aunque él la tenía tan marcada que probablemente habrá sido causada por la viruela, que la viruela hoy en día ya no existe. Bueno, la viruela tradicional, la que fue erradicada en los años 70, porque hoy en día pues, hay otras variables hay variables de la viruela, como la viruela del mono, pero ahorita no tiene caso relatar esto. Bueno, el caso está en que a esa persona, pues como tenía muchas marcas en la cara, aquí en México las personas que tienen muchas marcas de ese tipo en la cara, como de viruela, de varicela, se dice que están cacarizas. Ese proyeccionista tenía el apodo del cácaro. Como él al parecer se distraía mucho durante su trabajo, frecuentemente se le acababa un rollo y pasaban unos segundos o incluso unos minutos y la gente se empezaba a quejar de que ya pusieran el siguiente rollo y el que más se quejaba era Ángel Ruiz Elizondo, que le gritaba cácaro, pues porque ese era el apodo de esta persona, de este proyeccionista, y le decía, cácaro, ya despierta, cácaro, estás borracho. Y al final pues, se hizo tan común ese grito de reclamo que ya no se le complementaba con más frases, simplemente decir cácaro, pues ya entendía el cácaro que tenía que ponerse más atento para que no, para hacer bien su trabajo. Y ya no nada más Ángel Ruiz Elizondo era el que le reclamaba a cualquier persona que fuera el primero en gritar. Y de ahí ese grito de cácaro se empezó a extender por todas las salas de cine en México y según cuenta Roberto Gómez Bolaños, incluso empezó a trascender en el extranjero. Ahí ustedes, los que vivan en países de Centroamérica, de Sudamérica, quizás incluso en España, nos contarán en la sección de comentarios si esa palabra se llegó a usar en su momento en sus países respectivos. Y finalmente, bueno, pues ya cuando Roberto Gómez Bolaños madura, hay muchas anécdotas acerca de sus matrimonios, bueno, acerca de sus matrimonios, acerca de cómo empezó a pues disfrutar de las mieles del éxito a través del Chapulín Colorado y del Chavo del Ocho. Se cuenta pues esa anécdota tan incómoda de su relación con Kiko y con el actor que hacía a Kiko, que pues terminó apoderándose de este personaje. Eso se cuenta precisamente en el libro. Entonces, si tienen curiosidad acerca de todos esos sinsabores que a veces también se llevaba Roberto Gómez Bolaños en su vida por la creación de esos personajes y por las disputas que hubo alrededor de esos personajes, especialmente de Kiko, no se menciona mucho lo de la chilindrina, aquí lo pueden encontrar. En resumen, les recomiendo mucho este libro. Y como, bueno, eso es todo lo que tengo que contarles por ahorita, ya todo lo demás lo tendrán que leer aquí. Y para como complemento a este video, puedo decirles que yo soy uno de los afortunados poseedores, pues alguna ventaja tendría que tener el ya ser una persona tan grande como yo, medio siglo de edad. Aquí tengo el disco de vinil de Chespirito y sus canciones, específicamente la versión del Chapulín Colorado, porque no fue el único disco que sacó bastantes otros. Bueno, algunos otros, ahí les dejo los escaneos. Este tiene la canción de El Chapulín Colorado, que es muy, muy famosa. Hermano Francisco, La Carcachita, Los Astronautas, Payasos, Óyelo, Escúchalo, La Juguetería, La Ciruela Pasa, Un Año Más, La Gallinita. Este disco, este vinil, es de 1976. O sea, apenas yo había nacido
cuando en mi casa compraron este disco y cómo me gustaba escucharlo. Escuchaba discos de Cricri, escuchaba que es otro personaje muy famoso aquí, que fue un personaje muy famoso en México, y este disco de Chespirito que me fascinaba, realmente me fascinaba. Y también les recomendaría algunos otros libros ya muy rápidamente. Por ejemplo, este libro que se llama Y también poemas, del cual nos habla en su autobiografía Roberto Gómez Bolaños. Era buen poeta, ¿eh? Era buen poeta Chespirito. Es un libro muy cortito y este lo recomiendo todavía con más fuerza, con más ahínco, El diario del Chavo del Ocho, que es un libro verdaderamente encantador. Se le daba muy bien el escribir a Roberto Gómez Bolaños. Era un hombre, era una persona muy versátil y a mí realmente todo lo que él producía a mí me encantaba. Bueno, pues ahí está. eh, Léanlo, se los recomiendo mucho. Y también tengo la autobiografía, las memorias de Rubén Aguirre, ni más ni menos que del profesor Girafales, Después de usted. Dice aquí, las memorias del profesor más querido de América Latina. Se los recomiendo mucho, es también apasionante, aunque mucho, mucho más cortas que las de Roberto Gómez Bolaños. Entonces también les recomiendo la vida de Rubén Aguirre, personajes muy, muy entrañables. Ojalá que puedan conseguir los libros, ojalá que después tenga la oportunidad de dedicarle un video a la autobiografía de Rubén Aguirre y a el libro de El diario del Chavo del Ocho. Y espero que sí me tengan paciencia. Yo sé que pues en este canal hablamos más de mi biblioteca y cuando nos toca hablar de libros hablamos más de libros clásicos, pero en esta ocasión no quise dejar pasar la oportunidad. Roberto Gómez Bolaños, como les digo, yo entiendo que habrá muchos que lo odien, habrá muchos que no lo soporten por las opiniones que en su momento tuvo acerca de muchas cosas. Es más, aquí en México había muchas personas que odiaban al Chavo del Ocho, especialmente padres y madres de familia que consideraban que el programa del Chavo del Ocho era una mala influencia para sus hijos. Yo no, bueno, sí entendía esa posición, pero se me hacía muy exagerada. Consideraban que era un programa de tal simpleza, incluso un programa un tanto estúpido, que podría influenciar malamente a sus hijos y se los prohibía, y se los prohibían. Yo llegué a tener compañeritos de escuela en la primaria que decían, no, pues que a mí no me dejan ver el Chavo del Ocho. En cambio, a mí me parecía absolutamente fascinante. Por ejemplo, cuando el Chavo del Ocho agarró un globo y hablaban de que un objeto se caía, un objeto cualquiera. Y entonces el chavo decía, ¿y se cayó para arriba o se cayó para abajo? Y le decían, chavo, no seas bruto, los objetos solo se caen para abajo. Y él decía, ¿en serio? Y agarraba el globo, lo dejaba, lo soltaba y el globo se iba flotando. O sea, en cierto modo se caía para arriba. Pues claro que no se le puede aplicar el concepto de caerse si se iba para arriba, pero eran cosas que te hacían pensar. O por ejemplo, cuando el Chavo del Ocho, durante la clase con el profesor Girafales, estaba discutiendo acerca de cómo se escribía una palabra con B. Cuando decía, esta palabra se escribe con B de vaca grande o con B de vaca chica. Y entonces el profesor Girafales o alguien más le decía, ay chavo, pues ¿cómo va a haber diferencia si es de vaca con B de vaca grande o B de vaca chica? Y él decía, es que si es con B de vaca chica, entonces es becerro. Eran cosas bien ingeniosas, pero es curioso que, como les digo y les recalco, que hubiera personas que odiaran tanto al programa del Chavo del Ocho por considerarlo una simpleza inadecuada, de una simpleza inadecuada para sus hijos, cuando a mí me parecía muy interesante, aunque sí reconozco que llegaba a ser tremendamente repetitivo. Curiosamente, a pesar de ser repetitivo, no dejaba de ser tremendamente gracioso. Así que, en resumen, por favor, si ustedes pues lo deciden, si entra en sus gustos, lean Sin querer queriendo y recuerden lo que esa magnífica serie del Chavo del Ocho de Chespirito, del Chapulín Colorado, les trajo en su niñez. De hecho, unas horas antes de comenzar a grabar este video,
oí el disco, escuché el disco, ahí lo pueden escuchar aquí mismo en YouTube completo, y cuántos recuerdos, cuánta nostalgia. Y pues ahora que ya me encuentro pues en la fase, entrando a la fase final de mi vida, y pues recordar de una manera tan vívida a través de esta música lo que yo era cuando era un niño, y ahora compararlo con lo que soy cuando soy adulto me da una verdadera nostalgia recordar mi niñez. Y ahora no me queda más que decirles que yo soy Roberto y que nos vemos muy pronto.